Transición demográfica en Cuba, una tragedia nacional. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El títere castrista Díaz-Canel se reunió con miembros de la Academia de Ciencias para supuestamente solucionar el problema del envejecimiento poblacional. La dinámica demográfica fue el tema central de la tercera reunión celebrada el mes pasado entre el títere castrista Díaz-Canel y los miembros de la Academia de Ciencias de Cuba. Contradictoriamente, a la vez que el presidente calificó al envejecimiento poblacional como una supuesta conquista, resultado de lo que ha hecho la revolución en todos los ámbitos, se habló de estudiar una veintena de medidas para estimular la natalidad y abordar el problema en una reunión conjunta del Buró Político del Partido Comunista, PCC, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Entre las medidas anunciadas para contrarrestar el envejecimiento poblacional se encuentran estimular la natalidad, mayor atención a las mujeres embarazadas, asignación de viviendas a madres con 3 o más hijos, el incremento de la capacidad en círculos infantiles, una mayor atención a las parejas infértiles y a las familias encargadas del cuidado de los menores, reincorporación al trabajo a las personas de la tercera edad y otras similares. Los dos factores fundamentales del envejecimiento poblacional en Cuba son la emigración creciente y la fecundidad decreciente. La cuantiosa migración. El movimiento migratorio es un reacomodo geográfico que ocurre cuando las condiciones naturales o sociales de un lugar impiden la satisfacción de las necesidades de los habitantes y o amenaza sus vidas. Para controlar la migración, el gobierno revolucionario implantó en 1961 el permiso de salida y reguló el tiempo de permanencia en el exterior, reglamento de incautación de los inmuebles o de cualquier otra clase de valor a quienes abandonan el país y los tildó de traidores a la patria y a la nación. Sin embargo, el éxodo continuó, desvíos de naves marítimas o aéreas, huida hasta en trenes de aterrizajes de aviones, penetración en sedes diplomáticas y deserción de cualquier misión al exterior. Entre los 1960 y 1962, con la Operación Peter Pan, unos 14.000 niños fueron sacados de Cuba. En 1965, el líder de la revolución abrió el puerto de Camarioca en Matanzas para que se fuera todo el que deseara. El resultado, entre los que salieron en barcos y los que lo hicieron por vía aérea hasta 1973, sumaron 260.000 cubanos. En 1980, miles de cubanos irrumpieron en la Embajada de Perú y como parte de las medidas represivas, se instituyeron los abominables actos de repudio como procedimiento disuasivo. A pesar de todo ello, otros 125.000 cubanos abandonaron la isla. En 1994, varias residencias diplomáticas fueron invadidas por cubanos. Se produjeron varios secuestros de embarcaciones marítimas y el 5 de agosto, miles de habaneros se manifestaron en las calles contra el gobierno, lo cual se conoce como el maleconazo. Y ante el hecho, Fidel Castro acusó a Estados Unidos de forma similar a 1965 y 1980 y dijo: o se toman medidas o no obstaculizaremos a aquellos que vienen a buscar a sus familias. Como resultado, aproximadamente 33.000 cubanos escaparon de la isla. El pasado año, el gobierno nicaragüense anunció la entrada de los cubanos que deseen viajar a su país sin visa. Inmediatamente, cientos y cientos de cubanos comenzaron a vender sus pertenencias para poder adquirir boletos a pesar de los elevados precios, a la vez que cientos de cubanos tratan de llegar a Europa Occidental a través de Rusia o los Balcanes, y aumenta el número de los que escapan por más frágiles embarcaciones. A los anteriores grupos se añade la fuga de profesionales. Basta citar a los galenos que salen a misiones de salud y a los deportistas que viajan a competiciones en el exterior. En estos últimos, es alarmante la cifra de peloteros que han escapado últimamente. Por los datos oficiales, se ha conocido que en los últimos 6 años, unos 635 peloteros abandonaron el país, y en los primeros días del presente 2022, otros cuantos han ido ese camino. Por último, la expulsión de Cuba a los que disienten constituye una política de Estado, como se ha manifestado a través del tiempo hasta el día de hoy. El problema de la baja fecundidad. La fecundidad mínima, o sea de reemplazo, para que una población no disminuya en el tiempo, se sitúa en 2,1 hijos por mujer como promedio. En Cuba esa tasa descendió entre 1960 y 2019 de 4,19 a 1,6 por mujer.
La causa de tan pronunciada disminución radica en el empeoramiento de las condiciones de vida y la falta de perspectivas que ha obligado a la mujer cubana a aplazar la decisión de tener hijos. Si la emigración ha lanzado fuera de nuestras fronteras a cerca de 2 millones de cubanos, en su gran mayoría comprendidos en la edad laboral, a la vez que la tasa de fecundidad disminuye, dos factores que afectan fundamentalmente a los grupos de edades de 0 a 14 años y de 60 a 65, se está generando una deformación insostenible que constituye la principal causa de la conversión de Cuba en un país de anciano, lo que representa una real amenaza para el futuro de Cuba. La reunión del títere castrista Díaz-Canel con miembros de la Academia de Ciencias trató de cómo aumentar la natalidad, pero no de cómo disminuir el éxodo de la población. Era de esperar. La causa de una emigración tan masiva comenzó en Cuba en 1959 con la implementación del totalitarismo. Y siempre que se habla de la emigración cubana, el régimen vuelve a insistir en la responsabilidad de Estados Unidos y con ello demora peligrosamente la solución del problema, porque, además de la pérdida de vidas humanas y de las separaciones familiares, el decrecimiento poblacional y la descapitalización de profesionales representa una bomba de tiempo, con graves consecuencias para la nación cubana. Su prolongada duración, la diversidad sociológica de los emigrados y el daño antropológico causado constituyen razones suficientes para enfrentar las verdaderas causas del envejecimiento poblacional. El modelo totalitario, causado por las ausencias de libertades y del control totalitario del Estado sobre las cosas y las personas, que impide la realización de las aspiraciones de los jóvenes. La transición demográfica a la cubana, a diferencia de los países desarrollados, es realmente una crisis demográfica que apunta a una tragedia nacional. Siguiendo con las noticias, enfrentar el comunismo es una postura ante la vida, dice Fariñas tras el arresto. El activista Guillermo Coco Fariñas reafirmó su oposición al régimen comunista de Cuba tras el arresto arbitrario del pasado miércoles en la ciudad de Santa Clara. Estar plantado frente al comunismo es una postura ante la vida y no depende del momento histórico alguno. Solo seguimos plantados, expresó el disidente en su cuenta de Twitter poco después de ser liberado. En otro tuit, el ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo reivindicó su posición pacífica. Mientras más golpes y odio me propinen los comunistas, más amor y perdón debo profesarles. Así hicieron los plantados, prisioneros políticos de las primeras décadas de la dictadura de Fidel Castro. Mientras que la psicóloga Aiza Fariñas, hija del activista, agradeció a todas las personas que se solidarizaron con nuestra familia y que llegaron hasta nuestra casa, y a las que se hicieron eco de las denuncias en redes sociales. También pidió libertad para los presos políticos de Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Padre vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.